Espera un segundo. Piensa poco más que, por un instante, que logras cruzar las puertas blindadas de una instalación secreta en Detroit. Allí, bajo mantas llenas de polvo y custodiadas por el silencio de décadas, descansan máquinas que desafían toda lógica comercial. Son los hijos no deseados de Ford, vehículos que los ingenieros construyeron con pasión, pero que los ejecutivos decidieron enterrar para siempre. Hoy vamos a profanar ese cementerio de metal para descubrir por qué estas bestias de los años 90 nunca llegaron a ver la luz del sol. Durante esa década, la industria automotriz experimentaba una transformación radical, alejándose de las formas cuadradas de los años 80 para abrazar curvas aerodinámicas y tecnologías que parecían imposibles. El óvalo azul no quería simplemente participar en el mercado, quería dominarlo mediante la creación de prototipos que dejaran a la competencia sin aliento en cada salón del automóvil. Si te apasiona descubrir los secretos ocultos de las marcas más grandes del mundo y quieres ser el primero en conocer estas máquinas prohibidas, no puedes quedarte fuera. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para que no te pierdas ni un solo detalle de este viaje por el cementerio de metal de Detroit. Tu apoyo nos ayuda a seguir rescatando estas leyendas del olvido. Dale un me gusta si crees que el futuro debería haber sido como estos prototipos y comparte tu opinión en la sección de comentarios. Seguimos adelante con más potencia. En los pasillos de ingeniería de la marca se respiraba un aire de libertad creativa que pocas veces se ha repetido en la historia corporativa moderna. Los diseñadores tenían la misión de imaginar cómo sería el transporte del nuevo milenio, sin las ataduras de los presupuestos de producción masiva iniciales. Esto dio lugar a una serie de conceptos que mezclaban la potencia bruta americana con la sofisticación técnica europea, creando híbridos que hoy consideraríamos obras de arte mecánicas. Sin embargo, detrás de cada diseño vanguardista, existía una lucha de poder constante entre los creativos que soñaban con el futuro y los contadores que solo veían riesgos financieros. Muchos de estos modelos fueron construidos a escala real, con motores funcionales y chasis de materiales exóticos, listos para entrar en la línea de montaje. La década de los años 90 fue el escenario de una carrera armamentística tecnológica, donde cada fabricante intentaba presentar el coche más inteligente, rápido y eficiente. En este contexto, la marca del óvalo azul invirtió miles de millones de dólares en proyectos que prometían revolucionar la forma en que entendíamos la velocidad y el lujo. Pero el destino de un prototipo es a menudo cruel, terminando en una trituradora de metal o en el rincón más oscuro de un almacén privado para evitar que la competencia robara secretos industriales. Aquellos que lograron sobrevivir al olvido nos cuentan una historia de ambición, donde la meta no era vender millones de unidades, sino demostrar la supremacía técnica absoluta sobre el asfalto. Explorar estos 10 coches raros es como abrir una cápsula del tiempo que nos revela una realidad alterna donde las carreteras podrían haber sido mucho más emocionantes. Cada uno de estos modelos representa un ¿qué hubiera pasado si?, que todavía resuena en las mentes de los entusiastas de todo el mundo. Desde deportivos con motores centrales hasta berlinas de lujo con tracción total y suspensiones inteligentes, la variedad de estas máquinas es asombrosa y desconcertante. El entierro de estos proyectos no fue una cuestión de falta de talento, sino una decisión estratégica fría que priorizó la estabilidad de la empresa sobre la innovación disruptiva. A medida que avancemos en este recorrido, entenderán que los años 90 fueron la última gran frontera de la experimentación mecánica, antes de que la electrónica y las normativas de seguridad estandarizaran el diseño. Estamos a punto de encender los motores de la nostalgia y la curiosidad técnica para descubrir los secretos mejor guardados de una de las marcas más poderosas del planeta. Ford GT90 corría el año 1995, cuando el mundo del automovilismo recibió un impacto sísmico directo desde el Salón Internacional de Detroit. La marca del óvalo azul presentó ante una audiencia atónita el Ford GT90, una máquina que no solo reclamaba el trono de los superdeportivos, sino que parecía haber sido teletransportada desde el siglo XXI. Este prototipo era la respuesta definitiva a la hegemonía de los fabricantes europeos de élite, una declaración de guerra tecnológica envuelta en paneles de fibra de carbono y ángulos afilados. Su diseño seguía una filosofía denominada nuevo borde, que combinaba superficies planas con aristas cortantes para manipular el flujo del aire a velocidades extremas. Fue concebido como el sucesor espiritual del legendario ganador de Le Mans, pero con una dosis de potencia mecánica que desafiaba toda lógica de la época. Bajo su piel de color blanco nácar, el Ford GT90 escondía un corazón mecánico que todavía hoy hace temblar a los entusiastas de la fuerza pura. Los ingenieros decidieron que un motor convencional no era suficiente para esta bestia, por lo que crearon un bloque V12 de 6 litros de desplazamiento único en su clase. Para lograr esta proeza, unieron dos motores modulares V8
ajustando la arquitectura para obtener una sinfonía de 12 pistones trabajando en perfecta armonía. Pero la verdadera locura técnica residía en su sistema de inducción forzada, compuesto por 4 turbocompresores Garrett T3. Esta configuración de cuádruple turbo permitía que el motor generara una potencia asombrosa de 720 caballos de fuerza, una cifra que en 1995 era simplemente inalcanzable para cualquier coche de producción. La estructura que soportaba este despliegue de fuerza bruta era igualmente vanguardista, utilizando un monocasco de aluminio y paneles de carrocería fabricados íntegramente en fibra de carbono. Este enfoque permitía que el vehículo mantuviera un peso extremadamente bajo, optimizando la relación entre la potencia y la masa para lograr una aceleración de infarto. Los cálculos de ingeniería sugerían que el Ford GT90 podía alcanzar los 100 km por hora en apenas 3 segundos y una velocidad máxima teórica de 402 km por hora. Estas prestaciones habrían humillado al mismísimo McLaren F1, que en aquel entonces ostentaba el título del coche más rápido del planeta. Cada detalle, desde las tomas de aire laterales hasta el alerón trasero activo, estaba diseñado para mantener al vehículo pegado al asfalto mientras intentaba romper las leyes de la física. Sin embargo, el interior no era el de un coche de carreras austero y frío, sino un habitáculo que mezclaba el lujo con la funcionalidad futurista de alto nivel. Al abrir las puertas, que pivotaban hacia arriba con un mecanismo sofisticado, el conductor era recibido por un entorno tapizado en cuero azul brillante y acabados en metal pulido. El tablero de instrumentos contaba con medidores analógicos de alta precisión y una consola central que parecía sacada de la cabina de un avión de combate de última generación. La visibilidad era asombrosa gracias a una cúpula de vidrio que envolvía a los ocupantes, ofreciendo una vista panorámica del horizonte mientras el motor V12 rugía a sus espaldas. A pesar de ser un prototipo, el nivel de ajuste y acabado sugería que la marca estaba muy cerca de dar el paso hacia la fabricación en serie para los clientes más exclusivos del mundo. Mantener bajo control la furia de 4 turbocompresores y 12 cilindros trabajando a pleno rendimiento supuso uno de los retos de ingeniería más extremos de toda la década. El Ford GT90 generaba una cantidad de calor tan descomunal que los materiales convencionales de la industria automotriz simplemente se derretían ante su presencia. Los ingenieros de la marca tuvieron que recurrir a soluciones provenientes de la industria aeroespacial para evitar que la carrocería de fibra de carbono sufriera daños estructurales por las altas temperaturas. Instalaron protectores térmicos fabricados con baldosas cerámicas especiales, similares a las que utilizaba el transbordador espacial de la NASA para reingresar en la atmósfera terrestre. Este detalle técnico no era un capricho estético, sino una necesidad vital para que el compartimento del motor no se convirtiera en un horno de fundición a 300 km por hora. El sistema de escape fue otra obra maestra de la metalurgia avanzada, diseñado para evacuar los gases incandescentes con la mayor eficiencia posible a través de una salida cuádruple central. El sonido que emanaba de este conjunto era una mezcla aterradora y melódica de silbidos de turbinas y el rugido profundo de un motor de gran desplazamiento. Para alimentar este corazón mecánico, se diseñaron entradas de aire masivas en los costados del vehículo que canalizaban el flujo directamente hacia los interenfriadores gigantescos. Cada componente del sistema de refrigeración, desde los radiadores frontales hasta las canalizaciones internas, estaba sobredimensionado para garantizar que la potencia de 720 caballos de fuerza fuera utilizable. La gestión electrónica del motor también era pionera, ajustando la presión de soplado de los turbos en tiempo real para evitar picos de calor peligrosos que pudieran comprometer la integridad del bloque. La transmisión de este hipercoche era una caja de cambios manual de 5 velocidades reforzada, capaz de soportar el torque masivo que se enviaba directamente al eje trasero. Los neumáticos, desarrollados específicamente por Goodyear para este prototipo, contaban con un dibujo único que incluía el logotipo del óvalo azul grabado en la propia goma de alto rendimiento. Estos neumáticos tenían que ser capaces de resistir fuerzas laterales inmensas y la fricción generada por velocidades superiores a los 350 km por hora sin desintegrarse. La suspensión activa era otro de los pilares técnicos, permitiendo que el vehículo bajara su altura al suelo automáticamente a medida que aumentaba la velocidad para mejorar la estabilidad. El Ford GT90 no era solo un coche rápido en línea recta, sino un laboratorio rodante que ponía a prueba los límites de la tracción y el control dinámico. A pesar de toda esta complejidad técnica, el prototipo era plenamente funcional y fue sometido a pruebas dinámicas en circuitos cerrados ante la mirada incrédula de la prensa especializada. Los pilotos de prueba reportaron una entrega de potencia brutal pero sorprendentemente lineal, gracias
gracias a la configuración de los 4 turbos que minimizaba el retraso en la aceleración. Cada vez que el conductor hundía el pedal derecho, el vehículo se catapultaba hacia el horizonte con una violencia que pocos coches en la historia han logrado replicar. La incomprensión de muchos analistas de la época radicaba en cómo una marca dedicada a los coches de pasajeros masivos había logrado crear una pieza tan refinada. El Ford GT 90 estaba listo para demostrar que Detroit podía mirar a los ojos a los gigantes de Maranello sin parpadear. La pregunta que resonó en cada rincón de la industria tras su debut fue por qué una máquina tan perfecta y cercana a la perfección mecánica terminó en una bóveda oscura. A pesar del entusiasmo del público y de las órdenes de compra que empezaron a llover, los altos mandos de Detroit comenzaron a enfriar el proyecto de forma deliberada. El costo de producción estimado para cada unidad era de $3 millones, una cifra que superaba con creces lo que incluso los coleccionistas más acaudalados estaban dispuestos a pagar. Fabricar el Ford GT 90 en serie habría requerido una inversión masiva en una planta de ensamblaje completamente nueva y procesos de certificación de seguridad que la empresa no deseaba financiar. Los contadores ganaron la batalla contra los ingenieros, argumentando que el riesgo de perder dinero en cada coche vendido era una mancha que el balance corporativo no podía permitirse en ese momento. Otro factor determinante para su entierro fue la complejidad extrema de su mantenimiento y la falta de una red de servicio capacitada para atender una tecnología tan exótica. Los concesionarios convencionales del óvalo azul no tenían las herramientas ni el conocimiento técnico para trabajar con motores de 4 turbos y chasis de fibra de carbono aeroespacial. La logística necesaria para dar soporte global a un hipercoche de estas características habría canibalizado los recursos destinados a modelos de volumen mucho más rentables para la compañía. Además, existía el temor interno de que un vehículo tan rápido y radical pudiera generar publicidad negativa si algún cliente sufría un accidente a velocidades superiores a los 300 km/h. La marca prefirió mantener su reputación de fabricante de coches seguros y confiables antes que arriesgarse con una bestia indomable que desafiaba las normas de tráfico. La política corporativa también jugó un papel crucial, ya que en ese periodo la empresa estaba adquiriendo marcas de lujo europeas como Aston Martin y Jaguar. Los ejecutivos decidieron que el mercado de los superdeportivos de élite debía quedar reservado para sus nuevas adquisiciones británicas, evitando así la competencia interna con el Ford GT 90. No querían que un coche con el emblema del óvalo azul humillara a los modelos más costosos de sus propias marcas de lujo recién compradas. Esta decisión estratégica sentenció al prototipo a convertirse en una pieza de museo antes de que el primer cliente pudiera encender su motor en una carretera abierta. Fue una ejecución silenciosa de un sueño que había nacido para dominar el mundo, pero que terminó siendo demasiado brillante para las sombras de las oficinas de gestión. Hoy en día, el único ejemplar funcional del Ford GT 90 sobrevive como un recordatorio melancólico de lo que la ingeniería estadounidense fue capaz de lograr en su punto más alto. Cada vez que este vehículo aparece en un evento especial, las multitudes se agolpan para admirar esas líneas que todavía parecen pertenecer al futuro. Su entierro prematuro solo ha servido para alimentar su leyenda, convirtiéndolo en el santo grial de los coches prohibidos de los años 90. Aunque nunca llegó a las calles, su influencia en el lenguaje de diseño de los modelos posteriores de la marca es innegable y duradera. Cerramos la historia de este coloso con la amarga certeza de que el mundo perdió la oportunidad de ver a la máquina más audaz de su tiempo conquistar el asfalto. Ford Indigo corría el año 1996 cuando la marca del óvalo azul decidió que era el momento de borrar las fronteras entre un coche de carreras y uno de calle. El resultado de esa ambición fue el Ford Indigo, un prototipo que parecía haber escapado de una parrilla de salida de las series Indy. Lo que hacía a este vehículo tan especial y radical era su arquitectura de monoplaza adaptada para 2 ocupantes, con las ruedas totalmente expuestas al aire. A diferencia de otros conceptos que solo buscaban impactar visualmente, este modelo fue construido con el objetivo de ser una máquina de precisión absoluta sobre el asfalto. Los ingenieros querían que el conductor sintiera la misma conexión visceral que un piloto profesional experimenta al negociar una curva a alta velocidad. La construcción del chasis fue un despliegue de tecnología de punta, utilizando un monocasco fabricado íntegramente en fibra de carbono y resinas epóxicas de alta resistencia. Este material, que en 1996 era extremadamente costoso y raro fuera de la Fórmula 1, permitía una rigidez estructural asombrosa con un peso mínimo. El diseño del Ford Indigo eliminaba cualquier elemento superfluo, dejando al descubierto los brazos de la suspensión y los amortiguadores de tipo push rod. Esta configuración no solo mejoraba la aerodinámica al reducir el área frontal,
sino que permitía un centro de gravedad peligrosamente bajo para un coche matriculable. Visualmente, el coche era una flecha azul metálica que prometía sensaciones que ningún deportivo convencional de la época podía siquiera soñar con igualar. En la parte frontal, el diseño integraba un alerón masivo que no solo generaba carga aerodinámica, sino que también albergaba las luces de alta intensidad de forma ingeniosa. Cada panel de la carrocería fue esculpido mediante pruebas en túneles de viento para garantizar que el aire fluyera sin turbulencias hacia el motor trasero. El habitáculo era una cápsula estrecha donde el piloto y el pasajero se sentaban casi al nivel del suelo, protegidos por una estructura de seguridad integrada. La incomprensión de muchos críticos radicaba en cómo Detroit pretendía vender un coche que carecía de puertas, techo o parabrisas convencional a un público acostumbrado al lujo. Pero el Ford Índigo no buscaba la aprobación de las masas, sino la admiración de aquellos que entendían la pureza de la conducción sin filtros. La marca fabricó 2 unidades totalmente funcionales para demostrar que el proyecto era viable y que la tecnología de competición podía domesticarse para la ciudad. Uno de estos ejemplares contaba con un motor V12, que era una joya de la ingeniería mecánica, mientras que el otro servía para pruebas de exhibición y diseño. El impacto mediático fue inmediato, apareciendo en las portadas de todas las revistas especializadas y convirtiéndose en el icono de los videojuegos de carreras de finales de la década. Era la encarnación física de una utopía mecánica donde la velocidad era la única ley que importaba respetar sobre el pavimento. El Ford Índigo estaba listo para redefinir el concepto de superdeportivo ligero, desafiando a los fabricantes europeos en un terreno donde la agilidad era más importante que la fuerza bruta. Ford Índigo, el verdadero alma de esta flecha azul, residía en un motor V12 de 6 litros de desplazamiento que fue desarrollado específicamente para empujar los límites de la ingeniería de la época. Para lograr una entrega de potencia inmediata y un sonido que erizaba la piel, los ingenieros diseñaron un bloque atmosférico capaz de generar 435 caballos de fuerza. Aunque hoy esa cifra pueda parecer conservadora para un superdeportivo, debemos recordar que el peso total del vehículo apenas superaba los 900 kilogramos. Esta relación entre la potencia y la masa permitía que el coche se comportara con una agilidad felina, logrando una aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. El motor no solo era una fuente de energía, sino una pieza central de la estructura, estando atornillado directamente al chasis de fibra de carbono para aumentar la rigidez del conjunto. La sinfonía mecánica que emanaba de los escapes centrales era algo que los entusiastas de la Fórmula 1 reconocerían al instante como un rugido de alta competición. Cada vez que el conductor subía de revoluciones, el sonido se transformaba de un murmullo profundo a un aullido metálico que inundaba el habitáculo abierto. Para transmitir toda esa furia al asfalto, se instaló una caja de cambios secuencial de 6 velocidades con mandos integrados detrás del volante, permitiendo transiciones de marcha ultra rápidas. Esta tecnología, que en 1996 era una absoluta rareza en coches de calle, convertía la conducción en una experiencia técnica y coreográfica. La inyección de combustible y la gestión electrónica fueron calibradas para ofrecer una respuesta al acelerador tan afilada que cualquier movimiento del pie derecho se traducía en un empuje instantáneo hacia el horizonte. Un detalle técnico fascinante del motor V12 del Ford Índigo era su diseño modular, el cual permitía un mantenimiento relativamente sencillo a pesar de su complejidad interna. Los componentes críticos estaban ubicados de manera que los mecánicos pudieran acceder a ellos sin tener que desarmar la estructura principal de la parte trasera. Sin embargo, el calor generado por una unidad de tal magnitud en un espacio tan reducido obligó a diseñar canales de refrigeración que atravesaban los costados del coche. Radiadores de aluminio de alta eficiencia trabajaban constantemente para mantener los fluidos en temperaturas óptimas de funcionamiento, incluso bajo el castigo del uso en pista. Cada manguera, cable y sensor fue ruteado con una precisión quirúrgica para evitar interferencias con el flujo de aire que alimentaba la admisión del motor. La tracción trasera se gestionaba a través de un diferencial de deslizamiento limitado, que garantizaba que cada caballo de fuerza se aprovechara para propulsar el vehículo sin pérdidas de energía. Los frenos eran discos ventilados de gran diámetro mordidos por pinzas de 6 pistones que ofrecían una capacidad de detención capaz de detener el tiempo. Al carecer de asistencias electrónicas intrusivas como el control de estabilidad, el Ford Índigo exigía que el piloto fuera el único responsable de domar la potencia y el torque. Esta pureza mecánica era precisamente lo que la marca quería demostrar, que en Detroit también sabían fabricar instrumentos de precisión para los puristas del volante. El motor V12 no era solo el corazón de la máquina, sino el manifiesto de una visión que buscaba la gloria en cada kilómetro de carretera abierta. Entrar en el habitáculo de esta máquina era una experiencia que rompía con cualquier noción previa de confort automotriz
automotriz tradicional. Al carecer de puertas convencionales, el conductor y el pasajero debían deslizarse por encima de los costados del chasis de fibra de carbono para ocupar sus lugares. Los asientos estaban integrados directamente en la estructura monocasco, lo que permitía una transferencia directa de todas las vibraciones y fuerzas del asfalto al cuerpo de los ocupantes. Esta configuración no era una falta de refinamiento, sino una decisión deliberada para maximizar la sensación de control y conexión con la carretera. El espacio interior era extremadamente estrecho, diseñado para envolver a los tripulantes como si estuvieran dentro de la cabina de un avión de combate de última generación. El tablero de instrumentos representaba el minimalismo llevado a su máxima expresión técnica, eliminando cualquier distracción que no fuera vital para la conducción de alto rendimiento. Un volante pequeño y grueso, forrado en gamuza de alta adherencia, albergaba los controles principales y las levas para realizar los cambios de marcha de forma secuencial. Detrás del volante, una pantalla digital de cristal líquido ofrecía datos en tiempo real sobre las revoluciones del motor, la temperatura de los fluidos y la velocidad. No existía un sistema de sonido, ni aire acondicionado, ni alfombras que añadieran peso innecesario a la estructura ultraligera del vehículo. La incomprensión de los clientes acostumbrados al lujo de Detroit era total, pues se encontraban ante un habitáculo que priorizaba la función sobre cualquier forma de opulencia. La visibilidad era absoluta gracias a la ausencia de pilares o un techo que interrumpiera la línea de visión del piloto hacia el horizonte. Sin embargo, al carecer de un parabrisas de tamaño completo, el uso de cascos o gafas protectoras era una necesidad obligatoria para protegerse del viento a altas velocidades. El diseño de los pedales de aluminio mecanizado permitía un ajuste milimétrico para adaptarse a la estatura del conductor, garantizando una ergonomía perfecta durante las maniobras más exigentes. Cada interruptor y botón en la consola central estaba fabricado con materiales resistentes al exterior, ya que el interior quedaba totalmente expuesto a las inclemencias del tiempo. El Ford Índigo no ofrecía refugio contra los elementos, sino una invitación a fundirse con ellos mientras el motor V12 rugía a pocos centímetros de la espalda. Incluso los cinturones de seguridad eran arneses de competición de 4 puntos que mantenían a los ocupantes firmemente anclados a la estructura en caso de fuerzas laterales extremas. La sensación de velocidad se multiplicaba exponencialmente al estar tan cerca del suelo, con el pavimento pasando a toda velocidad apenas a unos centímetros de las manos. Esta experiencia de conducción pura y analógica era el corazón del proyecto, buscando devolverle al automovilismo esa chispa de peligro y emoción que se estaba perdiendo. El interior del Ford Índigo era un manifiesto contra la complejidad moderna, un recordatorio de que para disfrutar de la velocidad solo se necesita un motor potente y un chasis rígido. Era la simplicidad técnica convertida en una herramienta de precisión para los verdaderos devotos del rendimiento puro sobre el pavimento. La pregunta que atormentó a los entusiastas tras las exhibiciones de 1996 fue por qué una joya tan cercana a la producción terminó siendo desmantelada. A pesar de que la marca había construido 2 unidades plenamente funcionales y que el interés de los coleccionistas era masivo, el destino del proyecto se selló en las oficinas de finanzas. El costo de fabricar un chasis de fibra de carbono a gran escala seguía siendo prohibitivo para los estándares de rentabilidad que exigía la junta directiva en ese momento. Además, el Ford Índigo presentaba un desafío legal insuperable debido a su diseño de ruedas expuestas, el cual no cumplía con las normativas de seguridad para peatones en muchos mercados clave. La empresa se enfrentaba a la costosa tarea de rediseñar toda la carrocería para cubrir los neumáticos, lo que habría destruido la esencia visual y aerodinámica que hacía tan especial al prototipo. Otro factor determinante para su entierro fue un cambio drástico en la dirección ejecutiva de la compañía, que decidió priorizar el desarrollo de camionetas y vehículos utilitarios deportivos sobre los coches de nicho. El nuevo enfoque corporativo buscaba productos de alto volumen que generaran ganancias inmediatas para financiar la expansión global de la marca hacia nuevos mercados emergentes. Un coche que carecía de techo, parabrisas real y puertas era visto como un capricho de ingeniería que no encajaba en la nueva visión pragmática de la empresa. Los recursos destinados a la homologación del motor V12 para las estrictas normas de emisiones de finales de la década fueron desviados hacia proyectos de motores más eficientes y masivos. La incomprensión de los directivos sobre el valor de imagen que aportaba un coche de este calibre terminó por sofocar el fuego de la innovación técnica. La logística necesaria para dar soporte técnico a un vehículo con tecnología de Fórmula 1 en los concesionarios convencionales también representaba una barrera logística casi infranqueable. Ningún taller oficial de la red comercial estaba equipado con las herramientas de diagnóstico o los especialistas en materiales compuestos necesarios para reparar un monocasco
casco de carbono accidentado. Esto habría obligado a la marca a crear centros de servicio especializados ultracostosos, algo que los analistas de riesgo desaconsejaron rotundamente por el bajo volumen de ventas previsto. El miedo a posibles demandas legales derivadas de un coche tan extremo y carente de asistencias electrónicas modernas también pesó en la decisión final de cancelar el programa. La marca prefirió jugar sobre seguro, manteniendo sus prototipos más salvajes bajo llave para evitar cualquier riesgo que empañara su balance financiero anual. Hoy en día, una de las unidades sobrevivientes del Ford Indigo descansa en una colección privada, mientras que la otra permanece como una pieza de exhibición estática en el museo de la empresa. Su cancelación marcó el fin de una era de experimentación sin límites donde la pasión de los ingenieros lograba imponerse, aunque fuera por un breve momento, a la frialdad de los números. Cada vez que este modelo aparece en un evento de clásicos modernos, nos recuerda que hubo un tiempo en que Detroit se atrevió a soñar con la velocidad pura. El entierro de este proyecto no fue un fracaso técnico, sino el resultado de una mentalidad corporativa que decidió que el futuro debía ser predecible en lugar de emocionante. Cerramos este capítulo con la melancolía de saber que la carretera perdió a uno de sus guerreros más audaces y honestos antes de que pudiera demostrar su valía. Ford 49. Al acercarse el final de la década de los años 90, una corriente de nostalgia comenzó a invadir las mesas de dibujo de los diseñadores más influyentes de Detroit. La marca del óvalo azul decidió rendir un homenaje técnico a sus raíces con el nacimiento del Ford 49, un prototipo que rescataba la esencia del legendario modelo de 1949. Este vehículo no buscaba romper récords de velocidad en un circuito, sino reconectar emocionalmente con el público a través de un diseño purista y extremadamente elegante. Los ingenieros querían demostrar que la modernidad no tenía por qué estar reñida con las líneas clásicas que definieron la era dorada del automovilismo americano. Fue una apuesta por el lujo visual y la simplicidad de formas, eliminando cualquier adorno innecesario que distrajera de la silueta fluida de la carrocería. La construcción de este concepto fue un ejercicio de minimalismo aplicado a gran escala, donde cada panel de metal parecía haber sido moldeado por el viento en una sola pieza. El diseño eliminaba los pilares centrales y utilizaba una cúpula de vidrio envolvente que permitía una entrada de luz natural sin precedentes al habitáculo de lujo. Visualmente, el coche se presentaba con una postura baja y ancha, acentuada por unas llantas de 20 pulgadas que llenaban perfectamente los pasos de rueda ensanchados. La pintura de color negro profundo con destellos metálicos resaltaba la limpieza de una carrocería que carecía de manijas de puertas o espejos retrovisores convencionales visibles. Esta incomprensión estética inicial por parte de los sectores más conservadores fue rápidamente sustituida por una admiración técnica ante la complejidad de lograr tales superficies lisas. Debajo de esa piel de estilo, Acot, Rod, moderno, se escondía una estructura que utilizaba componentes de tracción trasera optimizados para ofrecer un rodar suave y señorial sobre el pavimento. La arquitectura del chasis fue reforzada para garantizar una rigidez torsional que permitiera el uso de ese techo de cristal masivo sin comprometer la seguridad de los ocupantes. El frontal rendía tributo al pasado con una parrilla circular que albergaba luces de alta tecnología ocultas tras una malla de acero inoxidable pulido. Cada detalle, desde la caída del maletero hasta la inclinación del parabrisas, fue calculado para evocar una sensación de movimiento incluso cuando el vehículo estaba totalmente detenido en un salón. El Ford 49 era la prueba física de que la marca recordaba su herencia mientras caminaba con paso firme hacia el nuevo milenio. El impacto del prototipo fue tan rotundo que muchos analistas predijeron una revolución en el lenguaje de diseño de los coches de lujo de producción masiva para la década siguiente. La marca fabricó una unidad plenamente funcional para realizar giras de exhibición, permitiendo que la prensa especializada experimentara la atmósfera única que se respiraba en su interior. No se trataba de un ejercicio de estilo vacío, sino de un vehículo con un motor V8 real que rugía con la autoridad de las viejas glorias de la carretera abierta. El público quedó cautivado por la mezcla de nostalgia y tecnología de punta, generando una presión mediática para que el coche llegara finalmente a las líneas de montaje. El Ford 49 estaba listo para reclamar su lugar como el estandarte del nuevo romanticismo mecánico de la marca. El refinamiento mecánico de esta oda al pasado se materializó en un motor V8 de 3.900 centímetros cúbicos que heredaba la mejor tecnología de la época. Este propulsor contaba con 32 válvulas y un sistema de inyección electrónica avanzada que le permitía entregar una potencia de 252 caballos de fuerza. Aunque no buscaba la agresividad de un coche de carreras, la entrega de torque era sumamente lineal, garantizando que el vehículo se desplazara con una elegancia y suavidad absoluta sobre el asfalto. Los ingenieros pusieron
pusieron un énfasis especial en la acústica del motor, diseñando un sistema de escape doble que emitía un murmullo profundo y rítmico, evocando los grandes bloques de acero de mediados del siglo pasado. Cada vez que el conductor hundía el pie en el acelerador, el Ford 49 respondía con una autoridad tranquila que definía su carácter de crucero de lujo. Al abrir las puertas, que carecían de marcos superiores para integrarse con la cúpula de vidrio, se revelaba un habitáculo que era una verdadera obra de arte técnica. El interior estaba dominado por una consola central que recorría todo el largo del vehículo, separando los 4 asientos individuales tapizados en cuero de color siena profundo. El tablero de instrumentos rendía homenaje al diseño original de 1949, con un solo reloj circular de gran tamaño que albergaba el velocímetro y el tacómetro de forma analógica. Sin embargo, detrás de esta estética clásica se escondía una iluminación de fibra óptica y pantallas digitales discretas que ofrecían información vital sobre el funcionamiento de los sistemas. La incomprensión de quienes esperaban un interior cargado de botones fue sustituida por la fascinación ante una ergonomía tan limpia y depurada. El compartimento del motor era tan impresionante como el resto del vehículo, con una presentación visual que ocultaba todos los cables y mangueras bajo cubiertas de metal pulido y fibra de carbono. El bloque V8 parecía flotar en un espacio de una limpieza quirúrgica, diseñado específicamente para ser exhibido como si fuera una joya en una vitrina de alta joyería. La transmisión automática de 5 velocidades estaba calibrada para realizar cambios de marcha imperceptibles, priorizando el confort de los ocupantes por encima de cualquier pretensión deportiva extrema. Se instaló un sistema de sonido de alta fidelidad con altavoces ocultos en los paneles de las puertas para no romper la armonía visual de las líneas internas del habitáculo. El Ford 49 no solo era un coche para ser visto, sino un entorno de lujo sensorial donde el tiempo parecía detenerse durante cada trayecto. La suspensión independiente en las 4 ruedas utilizaba amortiguadores neumáticos que permitían ajustar la altura del vehículo según las condiciones de la carretera o la preferencia del conductor. Esta tecnología garantizaba que el chasis se mantuviera nivelado y absorbiera cualquier irregularidad del pavimento, con una eficacia que pocos prototipos de la década podían igualar. Los frenos de disco de gran diámetro, ocultos tras las llantas de diseño retro, ofrecían una capacidad de detención progresiva y segura para una masa tan considerable de metal y vidrio. Cada componente mecánico fue seleccionado para reforzar la identidad de un vehículo que celebraba el placer de conducir sin prisas por las avenidas más emblemáticas de la nación. La marca había logrado crear un puente perfecto entre la herencia histórica y la ingeniería del nuevo milenio, demostrando una madurez creativa que dejó a la competencia en una posición de total incomprensión táctica. Si te dejas seducir por la elegancia de estas líneas y crees que el diseño automotriz alcanzó su punto más alto con esta mezcla de pasado y futuro, no puedes marcharte sin dejar tu huella. Suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo estas maravillas que el tiempo intentó ocultar y activa la campana para recibir cada nueva entrega de potencia y nostalgia. Tu apoyo nos permite seguir excavando en los archivos secretos de Detroit. Dale un me gusta si tú también habrías comprado este modelo y cuéntanos en los comentarios qué otro clásico te gustaría ver renacer con tecnología moderna. El viaje por la exclusividad continúa ahora mismo. Siguiendo la estela de la nostalgia que inundaba los estudios de diseño, la marca decidió reinterpretar uno de sus nombres más sagrados con el Ford Thunderbird Volante. Este prototipo representaba una visión extremadamente fluida y aerodinámica de lo que debía ser un crucero personal de lujo para el nuevo milenio. A diferencia de las versiones cuadradas de las décadas anteriores, el modelo Volante eliminaba cualquier ángulo recto en favor de curvas orgánicas que parecían fundirse con el pavimento. Los ingenieros querían que el vehículo se sintiera como una escultura en movimiento, utilizando una carrocería de fibra de vidrio y resinas avanzadas para lograr formas imposibles de estampar en acero convencional. Fue un ejercicio de estilo que buscaba recuperar el glamour de los años 50, pero con una base técnica de 1999. La arquitectura del vehículo presentaba una línea de cintura extremadamente baja que se elevaba suavemente hacia la parte trasera, culminando en unas luces traseras integradas de forma casi invisible. El frontal lucía una parrilla ovoide que rendía tributo al diseño original, flanqueada por faros de proyectores circulares que utilizaban tecnología de xenón de alta intensidad. Visualmente, el coche carecía de pilares frontales visibles, creando una burbuja de cristal que ofrecía una visibilidad periférica total para los dos ocupantes del habitáculo. Esta incomprensión de los límites estructurales fue resuelta mediante el uso de un marco de parabrisas reforzado con aleaciones de titanio para garantizar la seguridad en caso de vuelco. El
Ford Thunderbird Volante era la encarnación física de la libertad sobre el asfalto, un coche diseñado para las autopistas de la costa bajo el sol del atardecer. Debajo de su elegante piel se encontraba un chasis derivado de las berlinas de lujo de tracción trasera, pero con una distancia entre ejes recortada para mejorar la agilidad en curvas. El motor elegido fue un V8 de 4 litros con sincronización variable de válvulas, capaz de entregar 280 caballos de fuerza de manera sedosa y constante. La transmisión automática de 5 velocidades incluía un modo de selección manual que permitía al conductor tener un mayor control sobre el torque disponible en cada marcha. Cada componente de la suspensión fue calibrado para ofrecer un aislamiento total de las imperfecciones del camino, convirtiendo cada trayecto en una experiencia de levitación mecánica. El Ford Thunderbird Volante no buscaba la agresividad de un deportivo puro, sino la excelencia en el rodar que definió a los mejores Gran Turismo de la historia. El interior era un despliegue de materiales nobles, con inserciones de aluminio cepillado y cuero de la más alta calidad revistiendo cada superficie táctil disponible. Los asientos contaban con calefacción y ventilación integrada, una tecnología que en aquel entonces era el pináculo del confort automotriz de alta gama. El tablero de instrumentos presentaba relojes con fondo blanco y agujas turquesa, una combinación cromática que evocaba la frescura de las bahías tropicales. Incluso el volante contaba con controles táctiles para gestionar el sistema de audio y la velocidad de crucero sin tener que apartar las manos de la dirección. La marca había logrado crear un entorno de lujo minimalista que invitaba a realizar viajes de larga distancia sin rastro de fatiga para los ocupantes. El Ford Thunderbird Volante estaba listo para devolverle el prestigio perdido a una de las insignias más queridas de la industria, Ford 49 y Ford Thunderbird Volante. La pregunta que quedó en el aire tras el éxito de estos conceptos fue por qué una marca con tanta herencia decidió no capitalizar el entusiasmo de su público. A pesar de que el Ford 49 fue aclamado como el diseño más bello de la década, la junta directiva de Detroit se enfrentó a un dilema de costos insuperable. Fabricar la cúpula de vidrio envolvente y la carrocería de paneles limpios sin pilares requería una inversión masiva en nuevas técnicas de estampado y seguridad estructural. Los ingenieros advirtieron que para cumplir con las pruebas de choque de finales de los años 90, el diseño original perdería toda su elegancia al tener que añadir marcos de acero gruesos. La incomprensión de los ejecutivos sobre cómo equilibrar el estilo con la normativa legal terminó por congelar el presupuesto destinado a la producción en serie. En el caso del modelo Volante, la marca ya estaba centrando todos sus recursos en el lanzamiento del nuevo Thunderbird, de producción masiva con estilo retro. Existía un miedo real a que un prototipo tan futurista y sofisticado canibalizara las ventas del modelo de calle que estaba a punto de llegar a los concesionarios. Las proyecciones financieras sugerían que el mercado para un crucero personal de ultralujo era demasiado pequeño para justificar los gastos de desarrollo de un chasis tan exótico. Los contadores prefirieron apostar por una plataforma más convencional y económica que compartiera componentes con otros modelos de la empresa para maximizar las ganancias. Esta decisión pragmática sacrificó la innovación y el glamour del concepto en favor de un balance corporativo mucho más seguro y predecible para los accionistas. La logística necesaria para fabricar interiores tan complejos, con materiales como el aluminio cepillado y cueros de grado especial, también supuso una barrera infranqueable. Los proveedores habituales de la marca no estaban preparados para entregar piezas con el nivel de acabado artesanal que exigían estos prototipos de lujo nostálgico. Esto habría obligado a la compañía a crear una división de vehículos especiales con procesos de ensamblaje manuales, algo que se alejaba de su modelo de negocio de alta eficiencia. La incomprensión de los directivos sobre el valor que estos modelos aportaban a la imagen de marca fue el último clavo en el ataúd de los proyectos. Prefirieron enterrar estos sueños en sus archivos secretos antes que arriesgarse a una aventura financiera que no garantizara retornos inmediatos y masivos en el mercado global. Hoy en día, estas dos joyas mecánicas descansan bajo las luces artificiales de los museos, recordándonos una época en la que el diseño todavía tenía el poder de hacernos soñar. Su cancelación marcó el final del breve romance de la marca con el movimiento retrofuturista de alta gama antes de que el mercado se volcara por completo hacia las camionetas. El entierro de estos vehículos fue una pérdida irreparable para aquellos que valoran la estética y el placer de conducir por encima de la utilidad pura. Cada vez que alguien admira las líneas de estos modelos prohibidos, surge la misma reflexión sobre lo que pudo haber sido una era dorada del automovilismo americano.
Cerramos este análisis con la certeza de que el pasado fue una fuente de inspiración que la marca decidió ignorar justo cuando el futuro se veía más brillante. Ford Contour SBT concepto. A mediados de los años 90, la marca del óvalo azul decidió que sus berlinas de uso diario necesitaban una inyección directa de adrenalina técnica y sofisticación europea. El nacimiento del Ford Contour SBT concepto fue la respuesta de la división de vehículos especiales para crear un sedán que pudiera humillar a los prestigiosos fabricantes alemanes en su propio terreno. Los ingenieros querían demostrar que un coche de tracción delantera podía tener un comportamiento dinámico tan afilado y preciso como el de un deportivo de pura raza. Para lograrlo, tomaron la plataforma global y la sometieron a un proceso de reingeniería total que afectaba desde la rigidez del chasis hasta la respuesta de la dirección asistida. Fue un ejercicio de equilibrio mecánico donde la funcionalidad de 4 puertas se mezclaba con una agresividad visual y técnica sin precedentes en la categoría de los compactos. La construcción de este prototipo presentaba una carrocería ensanchada con faldones laterales y parachoques específicos diseñados para mejorar el flujo de aire y la estabilidad a altas velocidades. El frontal lucía tomas de aire más generosas para alimentar el radiador de alta eficiencia y refrigerar los frenos de disco de gran diámetro que asomaban tras las llantas de aleación ligera. Visualmente, el coche se presentaba en un color azul metálico profundo que resaltaba las líneas musculosas de una silueta que parecía estar pegada al asfalto de forma magnética. La incomprensión inicial de quienes veían al modelo base como un simple coche familiar fue rápidamente silenciada por el rugido de un motor optimizado para el alto rendimiento. Cada componente aerodinámico, desde el pequeño alerón trasero hasta los espejos retrovisores perfilados, fue validado mediante simulaciones digitales para garantizar una resistencia mínima al viento. Debajo del capó se encontraba una joya de la ingeniería de la época, un motor V6 de 2.500 centímetros cúbicos que utilizaba culatas de aluminio y una gestión electrónica de competición. Este bloque atmosférico fue calibrado para entregar 200 caballos de fuerza, una cifra asombrosa para un sedán de su tamaño en 1997. Los ingenieros de la división SBT trabajaron en el sistema de admisión y escape para lograr una nota de sonido metálica y deportiva que recordaba a los motores de las series de turismos. La arquitectura de la suspensión fue revisada por completo, utilizando muelles más firmes y barras estabilizadoras de mayor grosor para eliminar cualquier rastro de balanceo en las curvas más cerradas. El Ford Contour SBT concepto no era solo un ejercicio de estilo, sino una máquina de precisión diseñada para los conductores que exigían una conexión total con la carretera. El impacto del prototipo fue tal que la marca decidió fabricar una serie limitada para los entusiastas más exigentes del mercado norteamericano y europeo. Representaba el pináculo de lo que una berlina deportiva debía ser, combinando la practicidad para 5 pasajeros con la capacidad de devorar kilómetros de autopista a ritmos de infarto. La incomprensión de los competidores ante un coche tan equilibrado y capaz obligó a muchas marcas a replantear sus propias divisiones de alto rendimiento para no quedar rezagadas. Fue el embajador de una nueva era donde la potencia americana se vestía con trajes a medida de corte internacional y tecnología de punta. El Ford Contour SBT concepto estaba listo para demostrar que en Detroit también sabían fabricar sedanes que hacían sonreír al piloto en cada cambio de marcha. La ingeniería oculta bajo este sedán de alto rendimiento escondía experimentos que pretendían llevar la tracción y el control a un nivel de sofisticación nunca antes visto en Detroit. Los ingenieros de la división de vehículos especiales desarrollaron un sistema de tracción total inteligente que fue instalado de forma experimental en varias unidades del prototipo. Este sistema utilizaba un acoplamiento viscoso central capaz de repartir el torque de manera variable entre los dos ejes, dependiendo de la pérdida de adherencia detectada por los sensores. La intención era eliminar por completo el efecto de tironeo en la dirección que suelen sufrir los coches de tracción delantera potentes al acelerar a fondo. Fue una proeza técnica que requirió modificar el túnel de transmisión y el esquema de la suspensión trasera para albergar el diferencial adicional sin sacrificar el espacio del maletero. Junto a la tracción total, la marca experimentó con una suspensión activa controlada electrónicamente que ajustaba la firmeza de los amortiguadores en milisegundos. Esta tecnología utilizaba sensores de aceleración lateral y longitudinal para predecir los movimientos de la carrocería y compensarlos antes de que el conductor los sintiera. En las pruebas de circuito, los ingenieros lograron que el Ford Contour SBT concepto mantuviera una postura totalmente plana, incluso en las curvas de alta velocidad más exigentes. La incomprensión de los analistas de costos fue inmediata.
ya que el precio de estos componentes electrónicos y mecánicos duplicaba el valor de fabricación del vehículo base. Sin embargo, para los entusiastas de la técnica, era la demostración de que una berlina compacta podía tener el mismo ADN tecnológico que un coche de rally de élite mundial. El motor V6 de 2500 centímetros cúbicos también recibió mejoras experimentales, incluyendo un sistema de admisión variable que optimizaba el flujo de aire según el régimen de revoluciones. Los conductos de la culata fueron pulidos a mano para reducir las turbulencias y permitir que el propulsor respirara con la libertad de una máquina de carreras pura. Para gestionar este despliegue de potencia, se instaló una caja de cambios manual de 5 relaciones cerradas con un embrague de material cerámico de alta resistencia. Cada vez que el piloto realizaba un cambio de marcha, la respuesta era mecánica y directa, sin las imprecisiones típicas de los cables de mando convencionales. El sistema de frenado utilizaba pinzas de aluminio de 4 pistones, una rareza técnica para un sedán de 4 puertas en 1997, garantizando una resistencia al calor asombrosa. La arquitectura del escape también fue objeto de estudio, utilizando aleaciones de acero inoxidable ligeras para reducir el peso suspendido en la parte posterior del chasis. El diseño de flujo directo no solo mejoraba la salida de los gases incandescentes, sino que aportaba una nota de sonido que recordaba a los motores de alta competición europeos. La marca incluso probó el uso de materiales compuestos en algunos paneles internos para compensar el peso extra que añadía el sistema de tracción total experimental. La incomprensión de la junta directiva sobre el mercado para un coche tan avanzado y costoso comenzó a generar dudas sobre la viabilidad de llevar estas innovaciones a la serie, pero para el equipo de desarrollo, el Ford Contour SBT, concepto con tracción total, era la culminación de años de investigación en busca del equilibrio dinámico absoluto. Ford SBT, Windstar y prototipos recreativos. La locura creativa de los ingenieros en los años 90 no se detuvo en los sedanes y deportivos, sino que se extendió de forma inesperada hacia el segmento de las furgonetas familiares. La marca del óvalo azul presentó el concepto de la Ford SBT Windstar, una propuesta que buscaba inyectar el rendimiento de un coche de carreras en el cuerpo de un vehículo utilitario de transporte masivo. Los diseñadores e ingenieros de la división de vehículos especiales se propusieron demostrar que una camioneta para 7 pasajeros no tenía por qué ser aburrida sobre el asfalto. Para lograrlo, instalaron una versión modificada del motor V6 de 3000 centímetros cúbicos que equipaba el legendario Ford Taurus SAO. Este propulsor de alto rendimiento permitía que el vehículo familiar acelerara con una contundencia que dejaba en incomprensión total a los conductores de deportivos convencionales en los semáforos. La arquitectura de la suspensión de esta furgoneta fue rebajada y endurecida mediante el uso de amortiguadores de gas y resortes de competición. La carrocería recibió un tratamiento visual agresivo con llantas de aleación de 17 pulgadas y neumáticos de perfil bajo que mejoraban drásticamente el agarre lateral en las curvas cerradas. El frontal lucía una parrilla oscurecida y tomas de aire funcionales para refrigerar un sistema de frenado sobredimensionado con pinzas de alto rendimiento. Visualmente, el coche se alejaba de la imagen de vehículo escolar para adoptar una postura amenazante que prometía emociones fuertes en cada trayecto diario. La incomprensión de muchos padres de familia ante una propuesta tan radical fue rápidamente sustituida por el interés de aquellos que no querían renunciar a la velocidad por tener descendencia. Junto a esta furgoneta de alto rendimiento, la marca exploró conceptos recreativos como el Ford Surf Freestar, un prototipo diseñado específicamente para los amantes de los deportes extremos y la vida al aire libre. Este vehículo contaba con una configuración de asientos modular que permitía cargar tablas de surf y equipos de buceo sin comprometer el espacio para los ocupantes del habitáculo. La parte trasera integraba un sistema de ducha exterior y tomas de corriente de alto voltaje para alimentar equipos electrónicos durante las estancias en la playa. Cada detalle, desde la tapicería de materiales impermeables hasta el techo solar panorámico, fue pensado para maximizar la utilidad en entornos naturales. El Ford Surf Freestar era la respuesta técnica a una generación que buscaba aventuras sin límites mecánicos ni logísticos. Incluso se experimentó con vehículos recreativos de tracción total que utilizaban plataformas de chasis reforzadas para soportar el castigo fuera de la carretera asfaltada de forma constante. Estos prototipos incluían cabrestantes integrados en los parachoques y sistemas de iluminación de alta intensidad para trayectos nocturnos en terrenos difíciles. La ingeniería de estos modelos buscaba la robustez total, utilizando transmisiones con relaciones cortas que permitieran superar obstáculos con una facilidad asombrosa para un vehículo de su tamaño. La incomprensión de los competidores ante una gama de productos tan diversa y especializada
obligó a la marca a evaluar cuidadosamente qué modelos tenían potencial comercial real. Pero para los entusiastas de la versatilidad técnica, estos vehículos representaban la libertad total para explorar cualquier horizonte, sin importar las condiciones del terreno. El entierro de la utilidad extrema. La pregunta que quedó en el aire tras este despliegue de ingenio fue por qué una marca con tal capacidad de innovación decidió no llevar estas furgonetas y berlinas de alto rendimiento a las calles de forma masiva. A pesar de que el Ford Contour SBT concepto demostró ser superior a muchos rivales europeos, la junta directiva se enfrentó a una realidad de mercado muy fría y desalentadora. Los estudios de consumo revelaron que el comprador promedio de una berlina compacta en aquellos años no estaba dispuesto a pagar el sobreprecio que exigía la tecnología de tracción total y las suspensiones activas. La incomprensión de los ejecutivos sobre cómo comercializar un coche de alto rendimiento bajo una carrocería tan familiar terminó por asfixiar el presupuesto destinado a su producción global. En el caso de los prototipos recreativos y la furgoneta de altas prestaciones, el destino fue decidido por las estrictas normativas de seguridad y los costos de seguro que empezaban a dispararse. Las compañías aseguradoras veían con pavor la idea de una furgoneta familiar capaz de alcanzar velocidades de deportivo, lo que habría resultado en primas impagables para el cliente objetivo. La ingeniería necesaria para garantizar la estabilidad de un vehículo con un centro de gravedad tan alto a ritmos de circuito requería componentes que la marca prefería reservar para sus modelos más exclusivos. Los contadores argumentaron que el nicho de padres entusiastas de la velocidad era demasiado pequeño para justificar la creación de una línea de ensamblaje dedicada exclusivamente a estos modelos. La logística de servicio técnico también jugó un papel crucial en el entierro de estos proyectos utilitarios de vanguardia. Ningún concesionario estándar estaba preparado para realizar el mantenimiento de un sistema de tracción total tan complejo en un vehículo diseñado originalmente para ir al supermercado. Esto habría obligado a la compañía a realizar una inversión milmillonaria en capacitación y herramientas especiales que no garantizaban un retorno de inversión claro en el corto plazo. La incomprensión de los directivos sobre el valor que estos modelos aportaban como estandartes tecnológicos fue el golpe final para una gama que buscaba romper moldes. Prefirieron enterrar estos desarrollos antes que arriesgarse a una pesadilla logística que pudiera comprometer la rentabilidad de las plataformas compartidas. Hoy en día, estas máquinas olvidadas son el testimonio de una época en la que la marca se atrevió a cuestionar las etiquetas establecidas en la industria automotriz. El entierro de la Ford SBT Windstar y sus hermanos recreativos marcó el inicio de una era de diseño mucho más conservadora y enfocada únicamente en el volumen de ventas. Cada vez que revisamos los planos de estos vehículos prohibidos, nos damos cuenta de que el futuro de las furgonetas y sedanes pudo haber sido mucho más emocionante y técnico. Cerramos este análisis con la certeza de que la audacia de los ingenieros fue derrotada por la prudencia excesiva de una oficina central que decidió jugar sobre seguro. El cementerio de metal de Detroit guarda entre sus sombras estas lecciones de una ambición que nunca llegó a los concesionarios. Ford Probe Concepto. Mucho antes de que el nombre se asociara a un coupé de tracción delantera en los concesionarios, la marca utilizó esta denominación para una serie de estudios científicos sobre la resistencia al aire. El Ford Probe Concepto original nació con el objetivo obsesivo de alcanzar el coeficiente aerodinámico más bajo de la historia de la industria automotriz. Los ingenieros se encerraron en los túneles de viento con una misión clara: demostrar que la eficiencia no tenía por qué sacrificar la estética futurista de una nave espacial terrestre. Cada línea de la carrocería fue esculpida para que el flujo de aire se deslizara sobre el metal con la menor turbulencia posible, eliminando cualquier saliente que generara arrastre innecesario. Fue un ejercicio de ingeniería pura donde la ciencia del movimiento dictaba las reglas del diseño exterior por encima de las modas pasajeras. La construcción de este prototipo presentaba soluciones técnicas que hoy parecen adelantadas incluso para nuestra época actual. Las ruedas traseras estaban completamente carenadas por paneles de la carrocería, mientras que las delanteras contaban con deflectores activos que se ajustaban según el ángulo de giro de la dirección. Visualmente, el coche era una cuña alargada con un frontal extremadamente afilado que albergaba faros escamoteables para mantener la superficie lisa durante el día. La incomprensión de quienes criticaban su aspecto de burbuja alargada fue acallada cuando los datos revelaron un coeficiente de arrastre de apenas 0.15. Este número situaba al Ford Probe Concepto en una liga propia, muy por encima de cualquier superdefecto
superdeportivo exótico de la década de los 80 o 90. Debajo de su piel de baja resistencia se encontraba una arquitectura mecánica que buscaba la máxima economía de combustible sin renunciar a una velocidad de crucero elevada. Se instaló un motor turboalimentado de 4 cilindros que permitía al vehículo alcanzar velocidades asombrosas con una fracción de la potencia que necesitaría un coche convencional. Los ingenieros diseñaron un sistema de refrigeración con entradas de aire ocultas que solo se abrían cuando los sensores de temperatura detectaban una necesidad real de enfriamiento. La parte trasera del vehículo terminaba en una cola larga y truncada, una configuración técnica conocida como camback, que estabilizaba el aire al desprenderse del chasis. El Ford Probe Concepto no era solo un coche de exhibición, sino un laboratorio sobre ruedas que redefinía cómo debía interactuar una máquina con la atmósfera. El impacto de este estudio fue tan profundo que sus lecciones de diseño se filtraron lentamente en todos los modelos de producción masiva de la marca durante las décadas siguientes. La incomprensión inicial sobre la utilidad de formas tan radicales dio paso a una aceptación total cuando la crisis del combustible obligó a buscar la eficiencia extrema. Fue el precursor de una estética de bordes suaves que dominó el mercado mundial y cambió para siempre la cara de las autopistas modernas. La marca fabricó varias iteraciones de este concepto, cada una más extrema y técnica que la anterior, desafiando las leyes de la física en cada presentación internacional. El Ford Probe Concepto estaba listo para demostrar que el futuro del automovilismo no se escribía solo con caballos de fuerza, sino con la elegancia invisible de la aerodinámica perfecta. Ford Shelby Cobra Concepto. La gloria de este superdeportivo residía en una arquitectura mecánica que priorizaba la robustez y el torque masivo por encima de la complejidad electrónica de sus rivales europeos. El corazón de la bestia era un motor V8 de 5.400 centímetros cúbicos, construido íntegramente en aluminio y reforzado con un sobrealimentador de tipo Lees-Holm. Esta configuración técnica permitía que el coche entregara 550 caballos de fuerza con una entrega de potencia tan violenta que podía derretir los neumáticos traseros en cuestión de segundos. A diferencia de otros fabricantes que buscaban motores de altas revoluciones, los ingenieros de Detroit apostaron por la fuerza bruta y una fiabilidad a prueba de balas. El sonido que emanaba de su escape doble era un rugido gutural y profundo que anunciaba la llegada de una leyenda americana a cualquier circuito del mundo. Mientras el mundo se acostumbraba a ver coches cerrados, la marca decidió colaborar con la leyenda de las carreras para crear el Ford Shelby Cobra Concepto. Este vehículo fue una bofetada técnica a la modernidad, eliminando techos, ventanas laterales e incluso manijas de puertas para centrarse en la pureza del movimiento. La construcción de su chasis utilizaba una estructura de aluminio extruido y paneles de fibra de carbono, logrando una ligereza asombrosa para albergar un motor gigantesco. Los ingenieros querían revivir la simplicidad del modelo original de los años 60, pero con una base mecánica capaz de aterrorizar a los conductores del siglo XXI. Visualmente, el coche era una masa de metal compacta y musculosa con una parrilla delantera que parecía querer devorar el asfalto frente a ella. Debajo del capó de este nuevo contendiente se escondía un motor V10 experimental de 6.400 centímetros cúbicos que era una joya de la ingeniería atmosférica. Este propulsor fue diseñado para entregar 604 caballos de fuerza sin la ayuda de ningún tipo de sobrealimentación, confiando plenamente en su enorme desplazamiento de aire. La incomprensión de muchos analistas radicaba en por qué crear un motor tan complejo para un coche que ni siquiera tenía parabrisas completo. Pero el Ford Shelby Cobra Concepto no buscaba el confort, sino ser la herramienta definitiva para conectar al piloto con la velocidad más cruda y analógica posible. Cada manguera y cable del compartimento motor fue organizado con una limpieza visual que permitía ver la magnitud de los 10 cilindros trabajando en armonía técnica. La transmisión manual de 6 velocidades estaba ubicada en la parte trasera para equilibrar el peso masivo del motor delantero, una solución técnica propia de los mejores deportivos de élite. Se instalaron frenos de disco ventilados de gran diámetro que utilizaban pinzas de competición para asegurar que esta bestia pudiera detenerse antes de que la física ganara la partida. El interior era un despliegue de aluminio cepillado y cuero de alta resistencia, donde solo se encontraban los interruptores esenciales para encender la mecha de este cohete terrestre. La marca fabricó una unidad funcional que demostró en las pistas de pruebas una agilidad impropia de un coche con un motor tan grande. El Ford Shelby Cobra Concepto estaba listo para reclamar su lugar como el sucesor espiritual de una dinastía que nunca aceptó compromisos en nombre de la comodidad. Ford Icon Concepto. Mientras los reflectores se centraban en los superdeportivos de gran cilindrada, un proyecto mucho más compacto pero igualmente radical se gestaba bajo una filosofía de diseño minimalista. El Ford Icon Concepto nació como una propuesta técnica para redefinir el coche juvenil de finales de los 90,
fusionando la robustez de un vehículo de carga con la agilidad de un coupé deportivo. Su arquitectura rompía con cualquier esquema convencional al presentar una carrocería bitono con paneles de materiales compuestos que resistían arañazos y pequeños impactos urbanos. Los ingenieros querían demostrar que la eficiencia y la diversión al volante podían convivir en un formato de dimensiones reducidas sin sacrificar la identidad visual de la marca. Fue un ejercicio de estilo industrial donde la función dictaba cada ángulo de una estructura que parecía haber sido mecanizada de un solo bloque de metal. La construcción de este prototipo incluía una plataforma de carga trasera modular que permitía transportar equipos deportivos o herramientas con una facilidad asombrosa. El frontal lucía faros de proyectores circulares integrados en una moldura plástica de alta resistencia, protegiendo los componentes ópticos de las inclemencias del uso diario. Visualmente, el coche destacaba por sus voladizos extremadamente cortos y unas llantas de aleación que empujaban los límites de la carrocería hacia los extremos para maximizar la estabilidad. La incomprensión inicial de quienes buscaban un sedán tradicional fue sustituida por la curiosidad ante una propuesta tan versátil y descarada. Cada panel externo fue diseñado para ser fácilmente reemplazable, permitiendo a los usuarios personalizar el aspecto de su vehículo según sus gustos o necesidades del momento. Bajo el capó de este nuevo contendiente se encontraba un motor de 4 cilindros y 1.600 centímetros cúbicos que utilizaba tecnología de inyección multipunto para optimizar el consumo de combustible. Aunque la cifra de potencia era modesta en comparación con los gigantes de 10 cilindros, el peso pluma del chasis permitía una respuesta del acelerador sumamente nerviosa y divertida. Los ingenieros ajustaron la relación de la caja de cambios manual para favorecer las aceleraciones en entornos urbanos y carreteras secundarias con muchas curvas. Para gestionar la energía de manera eficiente, se instaló un sistema de escape de flujo optimizado que aportaba una nota de sonido deportiva sin llegar a ser intrusiva en el habitáculo. El Ford Icon Concepto no buscaba la velocidad punta absoluta, sino ser el instrumento perfecto para navegar por la jungla de asfalto, con una agilidad inalcanzable para los modelos más pesados. El interior del vehículo era un despliegue de materiales textiles modernos y plásticos técnicos que priorizaban la durabilidad y la facilidad de limpieza por encima del lujo clásico. El tablero de instrumentos presentaba una configuración centralizada con relojes de lectura rápida y una interfaz digital para gestionar el sistema de entretenimiento y navegación. Se instalaron asientos con estructuras tubulares ligeras que ofrecían un soporte lateral excelente durante las maniobras más exigentes en el tráfico denso. La marca fabricó una unidad funcional que recorrió los salones internacionales, demostrando que el futuro del transporte personal podía ser asequible, técnico y emocionante al mismo tiempo. El Ford Icon Concepto estaba listo para demostrar que la verdadera innovación no siempre requiere de motores gigantescos, sino de una visión inteligente de las necesidades del conductor moderno. Ford Interceptor Concepto. En un giro final hacia la fuerza bruta de las berlinas americanas de gran tamaño, la marca presentó un último contendiente antes de cerrar este capítulo de excesos creativos. El Ford Interceptor Concepto nació con la intención de revivir el espíritu de los sedanes de alta potencia que dominaron las carreteras en los años 60. Los ingenieros querían demostrar que un coche de 4 puertas podía tener una presencia tan amenazante y poderosa como la de cualquier deportivo de 2 plazas. Para lograrlo, utilizaron la arquitectura de tracción trasera del legendario Mustang, pero alargada y reforzada para soportar el peso de una carrocería de acero macizo y líneas cuadradas. Fue un ejercicio de intimidación técnica donde la elegancia se sacrificó en favor de una postura ancha y baja que parecía exigir respeto en cada carril de la autopista. La arquitectura de este vehículo presentaba una línea de cintura extremadamente alta y ventanas estrechas, lo que le confería un aspecto de búnker móvil blindado contra el viento. El frontal lucía una parrilla de 3 barras horizontales cromadas que se convertiría en la firma visual de la marca durante la década siguiente, flanqueada por ópticas con tecnología de diodos emisores de luz. Visualmente, el coche destacaba por sus enormes llantas de 22 pulgadas que rellenaban por completo los pasos de rueda, eliminando cualquier espacio innecesario. La incomprensión de los defensores de los coches compactos fue total ante un gigante que medía más de 5 metros de largo y casi 2 de ancho. Cada superficie plana del exterior fue pulida para reflejar el asfalto de forma dramática, creando una imagen de poder absoluto que recordaba a los vehículos de persecución policial de antaño. El interior era un despliegue de tecnología aplicada a la seguridad, con cinturones de seguridad inflables y asientos con estructuras de absorción de impactos de última generación. El tablero presentaba una estética industrial con mandos que parecían sacados de una sala de control de una planta de energía, priorizando la durabilidad y la funcionalidad táctil. La marca incluso experimentó con una columna de dirección que se ocultaba automáticamente al apagar el vehículo para facilitar la salida del conductor en espacios reducidos. Esta incomprensión
tensión de los límites entre un coche de lujo y uno de servicio público fue precisamente lo que le dio su carácter único en el mundo de los prototipos. Si te ha gustado este viaje por los garajes más secretos de la industria, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestra próxima investigación sobre los motores que cambiaron el mundo.